El corazón embrujado de Bárbara Cartland, capítulo 7. El conde ya había decidido que no deseaba hacer el amor con Lady Myrtle esa noche. Había sido bastante genuino en su petición de que todos se fueran a la cama temprano, para que estuvieran en su mejor momento para las carreras de obstáculos de mañana. Sabía muy bien que beber tarde y hacer el amor inhibían su rendimiento. Cuando las damas comenzaron a subir las escaleras y él había dicho buenas noches a cada una de ellas, se dio cuenta de que Lady Myrtle lo estaba esperando. Buenas noches, Myrtle, dijo mientras tomaba su mano. Sintió que sus dedos presionaban los suyos y supo lo que ella estaba preguntando. Todos estamos cansados esta noche, dijo para que ella entendiera, pero mañana será diferente. Vio por la expresión en sus ojos que no solo estaba decepcionada, sino enojada. Se dijo a sí mismo que no tenía intención de hacer algo que no quería hacer. Al mismo tiempo, cuando fue a su habitación, se encontró pensando en las dos diosas como las había bautizado, y en los sensacionales que se habían visto. Todos los hombres en el grupo lo habían felicitado por su pupila, y agregaron que Gina era la chica más hermosa que habían conocido. Al menos les ha dado algo de qué hablar, se dijo a sí mismo con satisfacción mientras se desvestía. Luego, cuando se acercó a la ventana para mirar las estrellas y la luz de la luna, se encontró pensando que todo era muy romántico. Tenía la incómoda sensación de que Myrtle estaba pensando lo mismo. De repente se dijo a sí mismo, casi enojado, que ella era demasiado posesiva y demasiado exigente, y que había sido un error incluirla en una fiesta en casa donde había chicas jóvenes. Había algo muy puro y inocente en Alice y Gina. Por lo tanto, pensó que había sido una tontería de su parte ponerlas en contacto con otras mujeres más experimentadas. Había planeado los arreglos para dormir con el mayor cuidado. Cada belleza tenía al hombre con el que estaba disfrutando de una affaire de corps lo más cerca posible de ellos. Al menos podrían aprovechar el sentimiento de romance que parecía impregnar el priorato. Luego se dijo a sí mismo que lo que estaba pensando ahora era muy inusual, y también muchas tonterías. Hacer el amor era una cosa, montar a caballo era otra, y estaba decidido a ganar su propia carrera mañana. Se subió a su cama y se quedó dormido bastante rápido. Entonces de repente se despertó y se preguntó por qué lo había hecho. Había un silencio en la habitación y la suave plata de la luz de la luna entraba por las cortinas. De repente se encontró pensando en Gina. Podía ver su carita en forma de corazón, sus enormes ojos grises y el miedo que había habido en ellos tan inesperadamente. Se había preguntado en ese momento exactamente qué la estaba perturbando, y ahora se encontraba preguntándose de nuevo qué le estaban ocultando ella y Alice. Entonces, mientras pensaba en ella, casi podía verla recortada contra la oscuridad de su habitación, y el sentimiento distintivo de que ella lo estaba llamando. Debo estar volviéndome loco, se dijo a sí mismo y se dio la vuelta para cerrar los ojos y tratar de volver a dormir. Pero el sentimiento todavía estaba allí, y pensó que escuchaba su voz suave llamándolo y suplicándole. Fue tan insistente que finalmente se sentó en la cama. Sabía que había bebido muy poco en la cena debido a la carrera que habría mañana, pero luego se dijo a sí mismo que debía estar sufriendo de alucinaciones, completamente debido al claret. Entonces supo que solo estaba poniendo excusas y que, dijera lo que dijera su mente, sabía que Gina lo quería y que era urgente. Burlándose de sí mismo por ser tan tonto, saltó de la cama. Estaba a punto de ponerse su larga túnica, que su ayuda de cámara había dejado en una silla lista para él. En cambio, fue al armario y sacó un par de pantalones oscuros. Poniéndose la camisa más cercana a la que llegó, se ató un pañuelo de seda alrededor del cuello y metió los pies en sus zapatillas de terciopelo, que estaban bordadas con su monograma en hilo de oro. Se dijo a sí mismo que la única explicación posible para esos extraños sentimientos sobre Gina era que debía haber tenido un accidente, o tal vez había sido dejada fuera de la casa. Bien podría haber ido a los establos a mirar a los caballos, o tal vez salir a dar un paseo por el jardín. Luego se dijo a sí mismo que, fuera lo que fuera, debía encontrarla. Abrió la puerta y se dio cuenta de que el largo pasaje frente a él solo estaba tenuemente iluminado. La mayoría de las velas en los apliques de plata se habían apagado,
pero había suficiente luz para ver su camino. Caminó hacia la habitación de Gina. Al llegar a ella se dijo a sí mismo que si la puerta estaba cerrada, sabría que estaba haciendo el ridículo, y cuanto antes volviera a la cama, mejor. Incluso cuando tocó el mango, pensó que podía escucharla de la misma manera que la había escuchado antes, suplicándole desesperadamente que la salvara. Abrió la puerta en silencio. Se dio cuenta de que la habitación estaba a oscuras y volvió al pasillo para tomar una vela de uno de los apliques. Volvió a la habitación y ahora podía ver la cama con bastante claridad. Estaba vacía, pero estaba hecha un desastre, con la mitad de la sábana superior en el suelo. Miró con perplejidad y luego, mientras pensaba en ello, encendió las velas en la mesita de noche. De repente supo la solución. Esta siempre fue conocida como la habitación fantasma, y si un fantasma hubiera asustado a Gina, ella habría corrido hacia Alice. Luego recordó a Lady Belton, de quien había estado enamorado temporalmente, y que había huido de esta habitación aterrorizada gritando «¡Sálvame! ¡Sálvame!». Ella se había arrojado a sus brazos gritando histéricamente, y luego se dijo a sí mismo que la historia se estaba repitiendo. Gina había sido asustada por los fantasmas, aunque no creía en ellos, y la encontraría en la habitación de Alice. Tomando una de las velas al lado de la cama, pero dejando las otras encendidas, regresó por el camino que había venido. Se detuvo en la puerta de Alice, que estaba a cierta distancia de la suya, y muy suavemente, en caso de que alguien más escuchara, llamó. Cuando no hubo respuesta, volvió a llamar. Escuchó un movimiento de alguien adentro, y un segundo después la puerta se abrió, y Alice exclamó: «¿Qué es?» «¿Eres tú, Gina?» Luego, cuando vio quién estaba allí, susurró: «Oh, primo Druro, ¿qué es? ¿Qué ha pasado?» «¿Está Gina contigo?», preguntó el conde. Mientras hablaba con ella, se movió más adentro de la habitación, para que nadie que durmiera cerca los escuchara. «No, ella no está aquí», le respondió Alice. Luego, en un tono diferente, preguntó: «¿Pero por qué? ¿Por qué preguntas por ella?» «Ella no está en su habitación», dijo el conde, «así que pensé que debía estar contigo». «No», comenzó Alice. Luego dio un grito de horror. «Si ella no está en su habitación, entonces algo definitivamente le ha sucedido. Debe ser la señora Denver. ¡Oh, sálvala! ¡Sálvala rápidamente!». El conde miró a Alice con puro asombro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «La señora Denver trató de matarme», respondió Alice, y... «¿Matarte?», interrumpió el conde. «¿De qué estás hablando?». Con la vela que sostenía en la mano, encendió la que estaba junto a la cama de Alice y la puso a su lado. «Ahora dime, ¿de qué se trata toda esta tontería?». «No es una tontería», dijo Alice. «Denver me dio láudano. Al menos eso es lo que Gina cree que era 2 veces al día, porque tenía tanto sueño y no podía comer nada. Y esta noche la medicina no estaba allí, lo que significa que sospecha que fue Gina quien me salvó». Hizo una pausa mientras el conde la miraba con incredulidad antes de continuar. «Llevaste a Gina a montar contigo, y eso sería suficiente para hacerla sospechar de que estás interesado en ella». «Puedo ser un poco denso, pero no puedo entender por qué sospechas que la señora Denver está haciendo algo tan escandaloso». «Es porque ella está enamorada de ti», dijo Alice. «Debes ser consciente de eso». «¿Consciente de eso?», exclamó el conde. «Apenas he notado a la mujer, excepto porque es una buena ama de llaves». «Ella te ama», dijo Alice, «y creo que eso la ha vuelto loca, y es por eso que trató de matarme». Luego, antes de que el conde pudiera hablar, ella dio otro grito. «Debes salvar a Gina, debes salvarla. Tal vez se esté ahogando en el lago o...». Se llevó la mano a la frente y continuó antes de que el conde pudiera hablar. «Gina dijo esta noche que estaba a salvo porque si cerraba la puerta, la señora Denver no podría entrar en mi habitación a través de un pasadizo secreto». El conde miró a Alice como si apenas pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, con la rapidez que lo había convertido en un soldado tan sobresaliente, se dio la vuelta y corrió de regreso a la habitación de Gina. Alice esperó para recoger su negligé, y arrojándolo alrededor de sus hombros lo siguió.
Cuando llegó a la habitación de Gina, el conde ya estaba examinando los paneles y pasando los dedos por las tallas. No recuerdo dónde se abre, murmuró para sí mismo. Podría estar en algún lugar de esa pared, dijo Alice señalando detrás del tocador. El conde pensó por un momento y luego dijo: Creo que tienes razón. Trató frenéticamente de recordar cuando era niño pequeño y sabía dónde estaba la entrada. Había explorado los pasajes secretos y los agujeros de los sacerdotes, y asustó a los sirvientes saltando hacia ellos y fingiendo ser un fantasma. Su padre había estado muy enojado con él, y le hizo prometer que nunca lo volvería a hacer. También le había advertido que nunca revelara el secreto de los pasajes que existían en la parte más antigua, porque ninguna persona debía saberlo, excepto el hijo mayor. Explicó que bien podrían ser utilizados por un ladrón o alguna persona sin escrúpulos que escuchara lo que se decía en las habitaciones y que podría ser de naturaleza confidencial. ¿Quieres decir que podrían tratar de chantajear a la gente?, le había preguntado a su padre. El difunto conde había considerado por un momento antes de responder. Esa es una posibilidad clara. El conde pensó más tarde que era mucho más probable que un hombre o una mujer que estaba celoso chismorreara sobre lo que había sabido, escuchando a escondidas, y sin duda causaría problemas. Así que había prohibido a su familia hablar de los pasajes secretos, y había creído con optimismo que sus deseos se habían llevado a cabo. Ahora probó un tanel tallado tras otro. Luego, mientras Alice observaba, conteniendo la respiración, hubo un leve clic en un panel y éste se abrió. —¡Lo has encontrado! —exclamó aliviada. El conde fue a la mesita de noche y tomó una de las velas que había dejado encendidas cuando entró por primera vez en la habitación. Caminando con cuidado hacia la entrada y sombreando la llama de la vela con su mano, le dijo a Alice: «Quédate aquí. Espero que esté muy sucio dentro del pasaje, por lo que puede ser peligroso si no conoces el camino». Alice no discutió. Se sentó junto a la cama y lo vio pasar por la abertura del panel. Lo primero que vio el conde fue un trozo de muselina atado a un palo que estaba apoyado contra la pared. En el suelo había un trozo de cadena y un guante blanco acolchado para que pareciera que había una mano dentro. Sus labios se tensaron, pero no se detuvo. Solo caminó por un pasaje estrecho. Había sido bien construido cuando se construyó el priorato y había resistido los siglos sin que hubiera ninguna ruina. Dio varios pasos, y el conde se fue fijando cuidadosamente. Luego el pasaje continuó un poco más lejos, hasta donde ahora recordaba que había sido el agujero del sacerdote. Había sido construido para albergar no solo al sacerdote, sino también a varios comulgantes. Si lo recordaba correctamente, todavía había un crucifijo colgado en la pared sobre un estandarte estrecho que había servido como altar. Fue lentamente por temor a apagar la vela que sostenía frente a él. Entonces, cuando entró en el agujero del sacerdote, supo con un salto de corazón que había encontrado lo que estaba buscando. Gina había rezado hasta que sintió que su grito de ayuda ya debería de haber llegado al conde. Si estaba dormido o lo que fuera que estuviera haciendo, parecía imposible que no la hubiera escuchado. Recordó cómo había logrado leer una o dos veces sus pensamientos como él había leído los suyos. Ella también había sabido, cuando habían hablado juntos, que había habido una afinidad entre ellos que ella no había entendido en ese momento. Ella solo sabía que él parecía comprender su significado mejor que cualquier otra persona que hubiera conocido. Si ella podía entender exactamente lo que él estaba transmitiendo, no eran solo las palabras lo que importaba, sino los sentimientos que existían entre ellas. Había encontrado lo que el conde tenía que decir tan interesante que no había pensado en él como un hombre atractivo, sino simplemente tan magnífico y emocionante como su increíble casa. Él era parte de ello. Así como miraba los cuadros y pensaba que no tenían precio y eran hermosos, siempre recordaba que pensaba en el conde de la misma manera. Era parte no solo del priorato, sino de sus caballos y de la belleza del jardín, el parque y las estrellas que ella había visto desde su ventana. Mientras oraba, sabía que estaba dirigiéndose a él no solo con sus pensamientos y su sentimiento de desesperación, sino también con su corazón.
Por el momento él llenó todo su mundo, y no había nada excepto él y la seguridad que podía darle. Sálvame, sálvame, gritaba de nuevo. Entonces de repente escuchó pasos y contuvo la respiración. Se le ocurrió que tal vez la señora Denver regresaría y la mataría. Ella le había dicho que se pudriría. Pero en cambio tal vez había decidido asegurarse de que no hubiera escapatoria, y por lo tanto la asesinaría en ese lugar. Los pasos se acercaron, y como eran muy suaves, estaba segura de que era la señora Denver que regresaba. Luego hubo una luz que no había estado allí cuando la señora Denver la había llevado en la oscuridad por el pasillo. Ella debía, pensó Jean ahora, estar tan familiarizada con la forma en que podía sacarla de su habitación sin tropezar en la oscuridad. Quienquiera que se acercara se detuvo, y Gina cerró los ojos por puro miedo. Ese fue el momento en el que un cuchillo o una daga podrían entrar en su corazón. Entonces oyó una voz que exclamaba: «¡Oh, Dios mío!». Abrió los ojos y miró hacia donde más allá de la luz de la vela podía ver al conde. Ella quería gritar con total felicidad. Él estaba allí y la había escuchado. Sin embargo, no podía moverse. En la luz que lo iluminaba, era como el arcángel Miguel que descendió del cielo para salvarla. El conde puso la vela en la repisa debajo del crucifijo que una vez había sido un altar. Luego se puso de rodillas y desató la mordaza, sabiendo que como el nudo estaba tan apretado, debía ser muy doloroso para Gina. Tan pronto como Gina pudo mover los labios, dijo con una voz que sonaba extraña y apenas superaba a un susurro: «Tú, escuchaste, me escuchaste. Yo recé mucho para que me escucharas». «Te escuché». Ella pensó que era extraño que él dijera tan poco. Ella no sabía que él se había quedado sin palabras ante el horror de verla usando solo su camisón, atada con una cuerda y amordazada de una manera tan espantosa. Luego liberó sus muñecas, que estaban entumecidas por la tensión con la que habían sido atadas. Gina trató de moverse, pero dio un pequeño grito de dolor. «Está bien», dijo suavemente. «Es probable que te duela al principio porque la sangre vuelve a tus manos, pero ¿ese diablo no te ha lastimado de otra manera?». Fue difícil para Gina hablar, y de nuevo en un susurro ronco tartamudeó: «Viniste. Me escuchaste». Qué asustada estaba. «Te escuché», respondió el conde, «y te juro que esto nunca volverá a suceder. Ella me dijo que me quedaría aquí hasta que me pudriera». Mientras hablaba, las lágrimas que había reprimido hasta ahora corrían por sus mejillas, y volvió la cara contra el hombro del conde. La abrazó muy cerca. «Está bien», le aseguró. «Alice adivinó lo que había sucedido, y ahora voy a llevarte de regreso». Hizo un movimiento para liberar sus tobillos. Entonces, dándose cuenta de que ella estaba llorando, se puso de pie levantándola en sus brazos mientras lo hacía. Mientras se movía muy lentamente por el pasillo, teniendo cuidado de no golpear la cabeza de Gina o sus pies contra los lados de la misma, la sostuvo fuertemente contra él. Mientras lo hacía, era consciente de que era solo por un milagro que la hubiera encontrado. Habría sido fácil haber olvidado todo sobre los pasajes secretos, como la señora Denver había esperado, hasta que fuera demasiado tarde. La llevó cuidadosamente a su habitación, y Alice se puso de pie llorando de puro deleite. «¡La has encontrado! ¡Oh, primo Druro, la has encontrado!». «La he encontrado». El conde estuvo de acuerdo con ella sombríamente. «Límpiala y acicálala mientras vuelvo por la vela». Puso a Gina muy suavemente en la cama y se quedó un momento mirándola. Las lágrimas estaban húmedas en sus mejillas, y él las había sentido empapando su camisa. La expresión en sus ojos mientras lo miraba, sin embargo, era muy reveladora. Al mismo tiempo se veía muy hermosa. De hecho, tanto que a pesar de sus lágrimas, el conde pensó que ninguna mujer podría verse más hermosa. «Buscaré la vela», ofreció Alice. Antes de que el conde pudiera detenerla, había desaparecido a través del panel abierto. Ella vio, tal como él lo había hecho, los implementos fantasmales con los que la señora Denver había intentado asustar a las mujeres con las que dormía aquí. Fue entonces cuando supo que Gina había tenido razón al sospechar que la señora Denver
había interpretado el papel de los fantasmas. Encontró su camino a lo largo del pasaje siguiendo la luz dejada por el conde, y al llegar al agujero del sacerdote vio con horror cuán fácilmente podría haber sido la tumba de Gina. Debido a que la idea la hizo estremecerse, Alice tomó la vela de donde el conde la había dejado y la llevó de regreso al dormitorio. Cuando los alcanzó, los tobillos de Gina ya estaban libres y el conde los estaba masajeando suavemente para recuperar la circulación. Alice volvió a poner la vela al lado de la cama, diciendo mientras lo hacía: «Gina no puede quedarse aquí». «No, por supuesto que no», estuvo de acuerdo el conde. «Ella debe dormir conmigo», dijo Alice. «Al menos podemos esperar que la señora Denver no la encuentre allí». Mientras hablaba vio la ira en los ojos del conde y agregó: «Creo que es una mujer tan malvada. No confiaré en ella una vez que se diera cuenta de que Gina ya no está en el agujero del sacerdote, para no buscarla con la intención de asesinarla». «No creo que todo esto esté sucediendo en mi casa», dijo el conde. «Pero tienes toda la razón, Alice, y tomaremos todas las precauciones, así que tú y Gina dormirán en mi habitación y yo dormiré en la tuya». No esperó a que Alice aceptara, sino que levantó a Gina en sus brazos. Mientras lo hacía, ella se secó las lágrimas con los dedos, y como un niño necesitado de protección, escondió su rostro contra su hombro. «Cierra el panel, apaga las velas y cierra la puerta detrás de nosotros», le dijo el conde a Alice. Mientras ella se apresuraba a obedecerle, él caminó hacia el pasillo con Gina en sus brazos. Podía sentir el calor de su cuerpo contra él. Sabía sin palabras, ya que ella había estado hablando desde que la sacó del agujero del sacerdote, que estaba feliz porque estaba con él. Fue entonces cuando supo que quería protegerla y cuidarla y mantenerla a salvo para siempre. Era un sentimiento que nunca antes había tenido sobre ninguna mujer. Pero cuando llegó a su propia habitación, admitió para sí mismo que estaba enamorado. Era muy diferente de todo lo que había conocido en el pasado. No fue solo la belleza de Gina lo que lo emocionó. Era algo vívidamente vivo que venía de ella y parecía unirse con la vibración que él sabía que provenía de sí mismo. Los unía tan estrechamente que eran una sola persona. Era extremadamente inusual que el conde pensara de tal manera y tan revolucionario que creyera que estaba soñando y que nada de lo que había sucedido en la última media hora era real. Luego, mientras llevaba a Gina hacia su cama con dosel, donde los condes de Ingleton siempre habían dormido, sabía que ahí era donde pertenecía Gina y que nunca podría perderla. Se quedó de pie por un momento sosteniéndola cerca de él. Mientras ella lo miraba con una pequeña sonrisa, él podía ver a la luz de las velas que sus ojos brillaban. Luego inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso muy suave. Sus labios solo tocaban los de ella. Sin embargo, sintió como si todas las estrellas en el cielo estuvieran barriendo su cuerpo. Cuando el conde la acostó en la cama y la cubrió con una sábana, se dio cuenta de que Alice había entrado en la habitación. «Estaremos a salvo aquí, primo Druro», dijo. «Pero ten cuidado en caso de que la señora Denver te ataque por error». «Es más probable que yo la ataque», respondió el conde con dureza. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?» «Queríamos», explicó Alice. «Pero Gina tenía miedo de que pensaras que estaba causando problemas y que la enviaras lejos». «¿Y dices que la señora Denver te dio el láudano, que fue lo que te enfermó tanto?», preguntó como si apenas pudiera creerlo. «En el momento en el que Gina comenzó a tirarlo por la ventana», respondió Alice, «comencé a sentirme más como mi antigua yo otra vez». El conde respiró y luego sugirió: «Duerman ahora y cuida bien de Gina. Hablaremos de todo esto por la mañana». Inesperadamente Alice levantó la cabeza y lo besó en la mejilla. «Ha sido maravilloso, primo Druro. No podía soportar que nada le pasara a la querida Gina». «Yo tampoco», respondió el conde abruptamente, y luego continuó: «Cierra la puerta detrás de mí y no dejes entrar a nadie hasta que venga por ti en la mañana». Alice hizo lo que él le dijo, corrió a la cama y quitándose la negligé se subió junto a Gina. «Estoy agradeciendo a Dios», dijo, «de que el primo Druro te haya encontrado. Y debes decirme por la mañana cómo esa terrible criatura logró atarte tan completamente sin que pudieras detenerla». Entonces, como pensó que era un error molestar a Gina más de lo que ya había sido, Alice agregó: «El primo Druro tiene razón.
Debemos dormir ahora. Buenas noches, querida Gina. Sé que esto nunca volverá a suceder. El conde regresó a la habitación de Alice pensando que era muy poco probable que la señora Denver hiciera algo más de lo que ya había hecho. Al mismo tiempo estaba decidido a no correr riesgos. Cerró la puerta y se fue a dormir, y se despertó de nuevo a las 6 en punto, sabiendo que su ayuda de cámara lo llamaría, según sus instrucciones, 1 hora más tarde. Se vistió rápidamente con la ropa que había usado la noche anterior, y se fue a su habitación para despertar a Alice y Gina. Alice abrió la puerta cuando él llamó, y se veía, pensó, muy joven y encantadora, con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Gina todavía está dormida, susurró. ¿Tenemos que despertarla? Me temo que sí, respondió el conde. Creo que sería un error para alguien saber que han dormido en mi habitación. Alice entendió, y luego sugirió. Tal vez si la llevas ella seguirá durmiendo hasta que sea la hora del desayuno. Pensó por un momento y luego agregó. Si no quieres que hablemos sobre lo que sucedió anoche, podemos decir fácilmente que estaba asustada por los fantasmas y vino a mí para protegerla. El conde sonrió. Eso es muy sensato de tu parte, y es exactamente lo que diremos. Sería un gran error que alguien escuchara sobre la señora Denver. O para involucrarte. El conde no respondió, pero Alice sabía por la forma en que sus ojos brillaban que apreciaba que ella entendiera cuánto disfrutarían los chismosos de una historia así. Levantó a Gina en sus brazos. Estaba tan agotada después de todo lo que había pasado, que solo se agitó por un momento, y luego se acurrucó contra él y siguió durmiendo. Alice estaba recogiendo su negligé y sus zapatillas. Cuando el conde llegó a su habitación, estuvo por un momento a solas con Gina. Se inclinó hacia adelante y la besó una vez más muy suavemente en los labios. Sintió un poco de emoción correr a través de ella, y fue casi como un rayo. Entonces, cuando abrió los ojos, vio su rostro justo encima de ella, y murmuró somnolienta, «Yo te amo». Incluso mientras hablaba, sus ojos se cerraron de nuevo, y estaba profundamente dormida. El conde se quedó mirándola con una ternura en su expresión que ninguna mujer había logrado antes. Entonces Alice entró en la habitación y él se fue. Eran las 9 en punto antes de que Alice dijera que había pedido el desayuno de Gina, y completamente despierta se sentó en la cama. ¿Soñé lo que pasó anoche?, preguntó. No, fue real, respondió Alice, pero tenemos que mantenernos muy tranquilas al respecto, ya que el primo Druro no quiere que nadie sepa que dormimos en su cama anoche. Él me salvó, dijo Gina entusiasmada. Había una nota de éxtasis en su voz que hizo que Alice la mirara perceptivamente. Sí, él te salvó, aceptó. Y creo, Gina, que estás enamorada del primo Druro. Gina la miró y luego se alejó como si fuera tímida. Lo estás, dijo Alice positivamente. Esto es lo mejor que podía pasar. Ahora puedo casarme con Charles y nadie intentará detenerme. Debido a que estaba tan emocionada por la idea, estuvo hablando sobre Charles todo el tiempo que estuvieron desayunando. Más tarde, Nanny llevó la ropa de Gina a la habitación de Alice para que pudiera vestirse allí. La señorita Gina estaba asustada por los fantasmas anoche, explicó Alice, pero no quiere hablar de eso. Nada me sorprendería, dijo Nanny con acidez. Y no me sorprendería si ese fantasma tuviera pies y manos humanas. Ninguna de las chicas respondió, y Nanny continuó. Bueno, ese fantasma, si es lo que estaba tratando de ser, se ha ido, y es una bendición y no hay error. ¿Qué estás diciendo, niñera?, preguntó Gina. Esa señora Denver, señorita Gina. Escuché todo cuando bajé las escaleras esta mañana para mi desayuno. Ella se ha llevado su bolsa de equipaje y no volverá. ¿Y por qué ha hecho eso?, Alice preguntó fingiendo inocencia. El señor Newman nos dijo que había tenido malas noticias y que alguien de su familia estaba muriendo, dijo Nanny. Pero él me dijo en privado que su señoría envió a buscarla a las 7 en punto de esta mañana, y ella estuvo fuera de la casa 1 hora después. Bien viaje a esa basura mala. Eso es lo que yo digo. Había indignación en la voz de Nanny que, aunque no se dio cuenta, se hizo eco en los rostros de Gina y Alice. Entonces Gina dijo emocionada,
No debemos llegar tarde a las carreras. Comienzan a las 10:30.